Listo, ya estamos grabando. Vamos entonces a iniciar nuestra tarea. Vamos a compartir. Ok. Bueno, aquí está mirando el producto 4 que se vence mañana. Ok. Bueno, este es nuestro curso. Entonces, lo último que vimos fueron la distribución normal. Aprendimos a establecer áreas bajo la curva, es decir, probabilidad, encontrar valores de Z, conociendo las áreas, a calcular valores de Z con la fórmula para dar respuesta a diferentes tipos de interrogantes. Le solucioné varios ejercicios y a continuación vamos a mirar un tema similar, pero con una pequeña diferencia o con una diferencia. Lo que nosotros hicimos en la distribución normal sencillamente es para comportamiento en poblaciones. Hoy vamos a mirar lo que son las distribuciones muestrales, es decir, cuando no tenemos la oportunidad de trabajar con la población, con todos los elementos, con todos los objetos que conforman el conjunto de la población. Hay oportunidades en que no se puede hacer, en muchas oportunidades. De hecho, lo más usual es que se trabaje con muestras porque sucede que las poblaciones normalmente son muy grandes y al tener tantos elementos, pues lógicamente vamos a tener que utilizar más recursos como el tiempo, también, pues lógicamente el tiempo se convierte en dinero, en costos, y además, cuando hacemos censos, cuando hablamos de censo, estamos haciendo referencia a una actividad que se realizó en una población. Cuando, cuando trabajamos con muestra, pues hablamos de muestreo. Cuando trabajamos con población, hablamos de censo. Cuando se hace un censo, normalmente el tiempo que se utiliza es grande y cuando se obtienen los resultados de ese estudio, algunos pueden estar revaluados. Se corre el riesgo de que algunos de esos valores ya no sean, porque hubo cambios de cualquier tipo, ¿no? Cambios de cualquier tipo. Entonces, por eso se trabaja con las muestras y vamos a aprender entonces qué pasa cuando trabajamos con muestras. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces voy a empezar aquí con unas diapositivas de las distribuciones muestrales. Esto pues lógicamente es material del curso, ¿no? Ahí está en la última unidad, abajo al final del curso. Ahí están las diapositivas y pues ahí hay el mensaje subliminal de siempre que es, recuerden que ustedes deben acreditar un segundo idioma cuando se vayan a graduar y que además tienen que cursar una serie de unidades de inglés. Bueno, entonces, vamos a mirar muestreo y distribuciones muestrales. Vamos a mirar unos conceptos, unos conceptos para poder comprender lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a mirar qué es un muestreo aleatorio simple, qué es un estimador puntual y vamos a mirar cómo es la distribución de la media y de la proporción. Bueno, entonces, esto ya es estadística inferencial. Es estadística inferencial. Y el propósito de la estadística inferencial es obtener información acerca de una población a partir de información obtenida en una muestra. Es decir, nosotros tenemos un bloque de 20 libras de queso, queremos probar, mirar sus características, no tenemos necesidad de comérnoslo todo, partimos una partecita, sacamos una muestra y la probamos. Y ahí nos hacemos una idea de lo que vamos a encontrar en todo el pedazo de queso. ¿Ok?
Entonces, así pasa, ¿no? Entonces tenemos una población grandota o no tan grandota, no importa el tamaño, 100 o 1000 o 10.000 o 50.000 para realizar un trabajo. Entonces, vamos a mirar que no vamos a necesitar trabajar con todos, sino que podemos sacar una muestra, una parte de esa población y obtener información de ella, obtener datos y esos datos, pues hacer, con esos datos hacer inferencia de lo que esperamos encontrar en todos los elementos de la población. ¿Listo? Ese es el propósito de la estadística inferencial. Entonces, algunas definiciones. Población es el conjunto de todos los elementos de interés. Muestra es un conjunto de elementos extraídos de una población. Lo que me permite a mí identificar si una población es ese cuantificador, todos los elementos de interés para una investigación o un investigador, ¿ok? Porque igual la población y la muestra, ambos son conjuntos de elementos, personas, objetos, materiales, vuelos, pasajeros, en fin. Ambos son conjuntos de elementos. Cuando tomo una parte, pues sencillamente es una muestra. Cuando tomo todos los elementos, todos, entonces estamos hablando de una población. ¿Ok? Ahora, un mismo conjunto de elementos puede ser una población o puede ser una muestra dependiendo el alcance de la investigación. Por ejemplo, los voy a tomar a ustedes el grupo B1 para hacer un análisis acerca del el peso promedio o la relación entre peso y estatura. Un estudio que quiero hacer, pero lo voy a hacer solamente con ustedes. No me interesa sino ese grupo B1. En ese momento, ustedes son una población. Pero si yo los tomo a ustedes nuevamente, pero con el propósito de hacer inferencia acerca de todos los estudiantes de gestión empresarial, en ese momento ustedes dejan de ser una población para convertirse en una muestra. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que la muestra solamente nos entrega estimativos. ¿Sí? Esperamos que suceda esto. Estamos expuestos al error. Y eso está concebido, eso está ya presupuestado dentro de las situaciones de la inferencia estadística. Cuando hacemos inferencia estadística, estamos expuestos a cometer error. Ahora, tenemos que garantizar que ese error sea lo más pequeño posible, que sea lo más pequeño posible. Entonces ahí se establecen unas tolerancias, se establece una significancia para hacer inferencia. ¿Ok? Entonces, eso lo debemos tener presente. Solamente son estimativos. Esperamos que en la población el ingreso promedio sea de 2.400.000. Ok, esperamos que eso sea así. Estimamos. Ok, listo. Yo les he venido hablando de parámetros y de muestras y de estadísticos. Se denominan parámetros a los resultados que se obtienen en el estudio de poblaciones. Entonces, un promedio, una desviación estándar, una mediana, una moda obtenida en una población es un parámetro. Y esas mismas medidas, un promedio, una desviación estándar, una mediana, una moda, obtenidas en una muestra, las denominamos estadísticos. ¿Ok? Las denominamos estadísticos. ¿Ok? Entonces, un parámetro es la característica numérica de una población. Eh, Utilizando métodos adecuados de muestreo, podemos obtener muy buenos estimadores de la población. ¿Ok? Bueno, listo. Muestreo aleatorio simple. Hay varios tipos de muestreo.
El muestreo puede ser aleatorio simple. ¿Qué es eso de muestreo aleatorio simple? El cual se puede realizar en una población finita o en una población infinita. ¿Ok? Entonces miremos inicialmente cómo se realiza ese muestreo aleatorio simple en una población finita. Una población finita es aquella que conocemos cuántos elementos la componen. La población infinita no es infinita porque no tenga fin. No. Aquí nosotros consideramos que una población es infinita cuando no nos dicen, cuando no nos informan cuántos elementos la componen. O nosotros no podemos establecer ese valor con los medios, con los recursos que disponemos. Entonces, hablamos de una población infinita. Una población finita es aquella que sabemos cuántos elementos la componen y por lo tanto podemos identificar, podemos numerar, podemos codificar cada uno de esos elementos, podemos asignarle un nombre. Cuando hablo de un nombre estoy diciendo un código, un nombre también puede ser, cuando los puedo identificar a todos, a cada uno asignarles ese valor, esa identificación, estamos hablando de una población finita. ¿Okay? Entonces, se dice que una muestra aleatoria simple de una población finita de tamaño n mayúscula. Las poblaciones las identificamos con la letra n mayúscula y las muestras con la letra n minúscula. Entonces, un muestreo aleatorio simple en una población finita es una muestra seleccionada de tal manera que cada muestra de cualquier tamaño n minúscula tiene la misma probabilidad de ser elegida. Yo tengo un total de 500 estudiantes, voy a sacar una muestra de 40, entonces debo garantizar que cada muestra de 40, cualquier muestra de 40 elementos yo la pueda tomar de cualquier parte de la población. Que todos los elementos tengan la misma opción de ser seleccionados. Ese es un muestreo aleatorio simple en una población finita. Ese muestreo se puede hacer con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Aquí, para que miremos eso del reemplazamiento, voy a recordarles lo que hicimos cuando resolvimos los problemas de probabilidad que decíamos de una urna que contiene 8 bolas negras, 12 bolas blancas, sacamos 4 y cuál es la probabilidad de que salgan 2 negras, reintegrando la bola extraída. Ese reintegrando es el reemplazamiento. Cuando yo tomo un elemento, lo mido, lo peso, lo caracterizo y lo regreso a la población, se llama con reemplazamiento. No es el más usual. Existe, pero no es el más usual en materias, en temas administrativos, que es nuestra área de desempeño. Pero ese muestreo aleatorio simple con reemplazamiento tiene bastante uso en ciencias humanas, en trabajo con gestión humana, en ciencias como la psicología, como la psiquiatría. Eh, entonces, es común encontrar muestreo con reemplazamiento, pero en el área de administrativas como costos, finanzas, inventarios, no es muy usual, no es usual, no he dicho, no se usa, no se usa muestreo con reemplazamiento porque no tenía sentido, no tiene sentido mirar un elemento, caracterizarlo, volverlo a meter a la población y que nos vuelva a salir. Entonces no estamos haciendo muestreo aleatorio simple, sino que estamos dándole un sesgo a esa investigación porque algunos elementos pueden ser observados en más de una oportunidad. ¿Ok?
Bueno, y aquí pues nos da habla algo que ya no es una ventaja, sino que ya es una obligación, es que en proyectos grandes ya se hace obligatorio trabajar con computadora. Hace años que estamos ya en esa, con esa necesidad, con ese apoyo, con ese recurso. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si la población es infinita? ¿Ok? Se puede hacer muestreo aleatorio simple en una población infinita, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera es que cada elemento seleccionado provenga de la misma población. Provenga de la misma población. Tiene que ser exactamente el mismo grupo de interés. Tengo que sacarlas de ahí, las muestras. ¿Ok? Y que cada elemento sea seleccionado de manera independiente, independientemente. Es decir, que eso, lo que sucede en este momento no tiene por qué afectarme la selección de la subsiguiente muestra, ¿no? Entonces, se pueda garantizar esa independencia. Y ahí pues nos recuerda lo que ya les dije, ¿no? Que la población se considera infinita si no conocemos y no tenemos, no podemos, por ello, eh, establecer un procedimiento para identificar todos los elementos que la componen. Entonces, hablamos de una población infinita. Existe números aleatorios. Aquí la diapositiva nos habla de tabla de números aleatorios. En el pasado existía una tabla de números aleatorios cuando el computador, las herramientas diferentes que tenemos, las mismas calculadoras, eh, no eran tan sofisticadas. Entonces, los que eh, escribían los textos, los que editaban los textos, incluían un adendo, un texto adicional, un bloquecito adicional con números aleatorios, con tablas de números aleatorios, ¿ok? Que se calculaban pues, por diferentes métodos. Esos números aleatorios nacieron por allá en el año de 1945, por allá en la Segunda Guerra Mundial. Fue utilizada por la aviación de los Estados Unidos para seleccionar los equipos que pilotearían las naves que iban a salir a la guerra, al combate. ¿Ok? Bueno, entonces, en el muestreo aleatorio, en muestras infinitas, no podemos usar los números aleatorios porque no tenemos la ocasión de identificar a todos los elementos. Lo que sí podemos hacer en la población finita. En la población finita podemos identificar cada elemento, por lo tanto, eh, los números aleatorios nos permiten ser utilizados en las poblaciones finitas. Estimador puntual. Recordemos que cuando trabajamos con muestras, nosotros lo que vamos a obtener son estimadores, ¿ok? No es el comportamiento de una población, sino lo que estimamos que va a suceder, lo que esperamos que suceda. Entonces, hablamos de un estimador puntual cuando utilizamos un estadístico, es decir, un valor que obtenemos de trabajar con una muestra, un promedio, una desviación estándar, cualquiera que sea un estadístico, y se lo asignamos a todos los elementos de la población. Yo dije ahorita algo con relación al ingreso, decía que el ingreso per cápita de la comuna 5 o en el municipio de o la comuna 5 de Bucaramanga, el ingreso promedio de sus habitantes es de 2.200.000 pesos mensuales. Ese valor, único valor, 2.200.000, es un estimador puntual. Yo estoy estableciendo solamente un único valor para eh, caracterizar cada elemento de la población. Entonces, por eso es un estimador puntual, ¿no?
Entonces, existe estimador puntual para el promedio, el cual lo simbolizamos con X barra, este es el estimador puntual para el promedio. La S es el estimador puntual para la desviación estándar. Recordemos que en la población es sigma. Y P barra es el estimador puntual para la proporción de P. Aquí vamos a mirar otro estadístico que es la proporción. Ya aquí adelantico lo vamos a encontrar. ¿Ok? Bueno, entonces, error de muestreo. Le dije que en la estadística inferencial estamos expuestos a cometer error. El primer error que estamos expuestos a cometer se llama error de muestreo. Error de muestreo. Y el error de muestreo sencillamente es el valor absoluto de la diferencia entre el estimador de la población y el valor del parámetro, es decir, el valor el promedio o el parámetro de la población. La diferencia entre el estadístico y el parámetro se denomina error de muestreo. Aquí abajo están, ¿no? Entonces, la diferencia entre el promedio de la muestra y el promedio de la población, su valor absoluto, es decir, debe ser positivo, se llama error de muestreo para el promedio. La diferencia entre la desviación estándar de la muestra y la desviación estándar de la población se llama también, su valor absoluto se llama el error de muestreo para la desviación estándar e igual de la misma manera para la proporción. El valor absoluto de la proporción de la muestra menos la proporción de la población se denomina eh, error de muestreo para la proporción. Bueno, vamos a mirar todos estos términos, todos estos temas, todo este discurso que he venido emitiendo, lo vamos a, eh, lo vamos a plasmar en un ejercicio, en un ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo nos lleva a una universidad en la cual se reciben al año 900 solicitudes de ingreso para nuevos estudiantes. ¿Ok? Y en el formulario que el estudiante debe llenar hay una variedad de preguntas. Entre ellas, les investigan a los estudiantes cuál fue el resultado obtenido en las pruebas de estado, en las pruebas que se realizan al final de la carrera que todo estudiante debe presentar. Esa es una pregunta. Y entonces, también eso está contenido, se pregunta en el formulario de inscripción. Y también se pregunta a los estudiantes si desean vivir en el campus universitario. En el campus universitario. Entonces, sí, quieren residencia en el campus universitario. Esas dos, vamos a mirar esas dos variables, a ver cómo las trabajamos con el muestreo. ¿Listo? Vamos a sacar esas dos variables el formulario. ¿Listo? Y con relación a eso, pues encontramos que el director de admisiones desea conocer la siguiente información. El promedio de los puntajes de las solicitudes. Listo, ¿cuál es el promedio de esas calificaciones en la prueba de estado?
que obtuvieron los estudiantes que solicitan ingreso. Y lo otro, la proporción de estudiantes que quieren vivir en la universidad. El señor director de admisiones desea conocer esas dos cosas, con los propósitos, pues sencillamente de planear la solución a eso, ¿no? Especialmente, pues lo relacionado con la residencia universitaria, ¿no? Promedio, pues para tener idea el perfil de los estudiantes que llegan, ¿no? Qué tan brillantes fueron los resultados comparativamente con los resultados anteriores. Bueno, entonces, para resolver eso, se dispone de dos, bueno, de dos maneras. Ahí eh, la diapositiva nos habla de tres, pero realmente son dos. ¿Por qué? Porque la segunda y la tercera es la misma, es utilizar tabla y el otro es generar una tabla de números aleatorios. Entonces, ya no tenemos tablas, entonces ya se reduce a dos métodos. Primero, hacer un censo, es decir, trabajar con las 900 solicitudes y obtener los resultados de ahí, obtener parámetros con estas 900 mediciones. Esa sería la primera manera. La otra es extraer una muestra, seleccionar una muestra de 30 solicitudes y obtener los respectivos estadísticos de esa muestra. Ok, entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos aquí. Entonces, aquí ya nos están presentando los resultados. Nos están diciendo que el promedio de la población fue de 990 puntos. ¿De dónde lo sacaron? Pues sencillamente de sumar la fórmula del promedio, que nosotros ya la vimos hace rato, al inicio de nuestro semestre. Entonces, la sumatoria de cada observación, de cada puntaje, la dividimos entre el total de solicitudes, que son 900. Y esto nos arrojó un valor de 990. El promedio de las calificaciones de las pruebas de estado fue de 990. La desviación estándar con su respectiva fórmula fue de 80 puntos. Y la proporción de estudiantes que quieren vivir en el campus universitario es esta. La proporción se calcula de esta manera, dividiendo las respuestas afirmativas entre el total de solicitudes. Lo mismo que establecimos frecuencias relativas y lo mismo que establecimos probabilidades con la regla general, éxitos sobre intentos. Es más o menos exactamente la similitud, podemos hacerlo semejante, ¿no? Aquí es respuestas afirmativas sobre total de solicitudes. Así es la manera de calcular proporciones, así se calculan las proporciones, que las podemos convertir en porcentaje también si lo multiplicamos por 100. Aquí si nosotros cogemos este 72, que es la proporción de estudiantes que quieren residencia universitaria y la multiplicamos por 100, diríamos que el 72% de los aspirantes quieren vivir en el campus. Bueno, la segunda forma es tomar una muestra de 30 solicitudes utilizando una tabla de números aleatorios. Aquí no vamos a consultar tabla porque no la tenemos, pero sí vamos a construir una tabla de números aleatorios. Entonces, vamos a mirar cómo se construye una tabla de números aleatorios. Eh, Cuando necesitamos, por ejemplo, un número aleatorio para cualquier propósito pequeñito, las calculadoras nos sirven. La calculadora nos permite obtener
números aleatorios. ¿Cómo? Sencillamente, eh, sencillamente le decimos shift punto, encima del puntico dice run, signo números, run números. Si nosotros oprimimos la tecla shift y la tecla punto, me aparece la palabra run número, número aleatorio. Y si le damos igual, obtengo una fracción, 84 sobre 125 en mi caso, la cual la convertimos en decimales con la tecla de correspondiente en la calculadora y obtengo para mi caso que este número aleatorio que me dio es 0.672. Todos los números aleatorios van a empezar por cero porque son probabilísticos. Y recuerde que la probabilidad tiene valores entre 0 y 1, por eso aparece 0 punto algo, 0.672. Si yo oprimo nuevamente el igual, sin volver a decir aleatorio, sino únicamente el igual, la calculadora me lo cambia. Y ahora me arroja otro valor. En mi caso me arroja el 0.91. Y si vuelvo a oprimir igual, me arroja otro número aleatorio. Me arroja 0.725. Entonces, en caso de que necesitara por ahí 4, 5, 6 números aleatorios para cualquier propósito, ahí tengo la herramienta. Con la calculadora nos podemos defender. ¿Ok? Bueno, pero en este caso, pues como la cosa es un poco más larga, entonces vamos a aprender a construir tablas de números aleatorios utilizando Excel. ¿Ok? Entonces vamos a abrir Excel. Bueno, yo lo tengo por aquí abierto. Listo. Vamos aquí a tener un archivo nuevo. ¿Ok? Listo. Entonces vamos aquí a crecer un poquito esto, hacerlo más grandecito. Bueno, sí, listo. Entonces, nos paramos en cualquier celda. Yo me voy a parar en la A1 para que me quede para que me quede una tabla, para que me quede eh, en un margen, en una orilla, en un tope superior, en un tope lateral. Y entonces vamos a construirla. ¿Cómo? Con el más o igual, que es el procedimiento para realizar operaciones en Excel, bien sea sumas, restas o insertar funciones o copiar, en fin, para tantos propósitos. Entonces, decimos más o igual y empezamos a escribir la palabra alea. Y ahí me apareció, en primer lugar, aleatorio. Le doy doble clic. Listo, me aparece la palabra aleatorio y un paréntesis abierto. Yo le puedo dar en este momento enter, no hay necesidad de cerrar el paréntesis, pero si lo hace también da, no pasa nada. Y entonces aquí me arroja este valor, 0.646631. Tengo un número aleatorio de 6 dígitos, 2, 4, 6. Lo puedo hacer de 5, lo puedo hacer más pequeño, lo puedo hacer más grande, de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Para trabajar lo que les voy a explicar es suficiente. Entonces, como voy a construir una tabla, me paro ahí y voy a arrastrar esto hasta por aquí. Voy a tener una tabla de números aleatorios, 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas y la arrastro aquí, estando así como está, toda señalada, arrastro aquí y voy a colocar 15 filas, ¿ok? 15 filas. ¿Listo? Y ahí tengo una tabla de números aleatorios. Ya vamos a mirar cómo la utilizamos. Bueno, pero ¿qué sucede? Resulta que cuando yo construyo esta tabla, como
Esto es aleatorio. Perdón, ¿alguien me dijo algo? Bueno, como son números aleatorios, cada vez que yo hago algo dentro de esta tabla, esto me cambia. Ok, supongamos que yo por aquí voy a hacer una operación cualquiera. Voy a colocar más 4, por ejemplo, eso nomás. Automáticamente me cambió. Mira, aquí tengo 28, 69, 49. Si yo escribo por aquí 6 o algo así, automáticamente me cambió, ya me pasó a 92, 98. Entonces, me volvería loco porque cada vez que selecciono un número, me va a cambiar la tabla de números aleatorios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo siguiente, seleccionamos esta tabla que tenemos aquí, la copiamos, la copiamos, la copiamos, nos paramos por aquí abajo, y le vamos a dar clic derecho, pegado especial, ¿ok? Y vamos a pegar valores, ¿ok? Vamos a pegar valores. ¿Listo? Pegar valores. Listo. Entonces, 21, 31 está aquí y aquí 19. Si ve que me lo cambió, ¿no? Ahora yo hago lo siguiente. Ya con esta puedo trabajar. Esta ya no me la cambia. Pero la de arriba, siempre que yo haga una operación, siempre me va a arrojar otra tabla. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, nosotros ya vamos a trabajar con esta. Ahora, como se dieron cuenta, yo la puedo construir de acuerdo a mis necesidades. Puede que yo no necesite sino 5 columnas y 5 filas. Entonces la hago así, no pasa nada. Ya vamos a mirar cómo la utilizamos. ¿Ok? Bueno, yo voy a borrar esta, ya sabemos cómo la construimos. Yo la voy a borrar. Vamos a eliminar esto para quedarnos con la que nos interesa. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, pero ahí la tenemos ya para nuestros propósitos. Sigamos con nuestras diapositivas a ver qué más nos muestra. Bueno, bueno, entonces vamos a mirar cómo seleccionamos la muestra. Por aquí, en alguna forma me dijo cómo es. Entonces él me dice, vea, como tenemos 900 elementos, necesitamos tener por lo menos 3 dígitos aleatorios, ¿ok? De una tabla. Entonces, nuestros aspirantes, nuestras solicitudes están numeradas del 1 al 900, ¿ok? Por ello, nosotros vamos a necesitar usar números de 3 dígitos, exactamente, ¿no? Entonces, vamos a usar los últimos 3 dígitos de los 5 dígitos de números aleatorios de la tercera columna, ¿ok? Eso es lo que ellos dijeron, cómo lo iban a hacer, pero yo soy el dueño de la investigación, yo decido cómo hacerlo, ¿no? Si nosotros tomáramos esto que nos están diciendo aquí, deberíamos tomar los 3 últimos dígitos de la tercera columna. ¿Ok? Entonces tenemos primera, segunda, tercera columna y entonces trabajaría con esta columna. Seleccionaría los 3 últimos dígitos. ¿Ok? Entonces, empezaríamos 984. Ya nos encontramos con la primera situación que nos debería aparecer para aclarársela de una vez. Ese número no me sirve. ¿Por qué? Porque no tenemos sino 900 solicitudes. La población es solamente de 900. En 984
no existe. Entonces, seguimos bajando. 768, 024, 768, 024, 888. Por aquí abajo me puede aparecer, por ejemplo, otro 327. Me puede aparecer otro 327. Y tampoco lo puedo utilizar porque ya salió. Ya lo seleccioné. Entonces tengo que seguir adelante. Eso, pues haciendo caso a lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Lo que nos está diciendo la diapositiva. De esta manera, ellos seleccionaron los 30 elementos. Pero igual yo pude haber dicho, voy a trabajar con la primera fila. Voy a trabajar con la primera fila y voy a utilizar todos los números aleatorios que hay en cada una de esas columnas. ¿De qué manera? Entonces les explico. Voy a tomar los tres primeros dígitos de la primera columna y la primera fila. En este caso sería el 197, 197. Y a continuación, a partir de este momento, voy a reemplazar el primer número por el subsiguiente. Entonces, aquí tendríamos 197. El siguiente número sería 975, pero no me sirve. No me sirve, ¿por qué? Porque se pasa de 900. Entonces, eliminamos el 9 y seguimos. A continuación, tomaríamos el 754. A continuación tomaríamos el 541, nos pasaríamos aquí a continuación y diríamos que sería el 416, a continuación el 169, a continuación el 698, a continuación el 989 que no me sirve, a continuación el 897 y así sucesivamente. Y de ahí, pues esos serían los seleccionados. Por ejemplo, la solicitud identificada con el número 197 la tendría que seleccionar. Pues vamos a mirar qué sucedió aquí, qué hicimos aquí. ¿Listo? Entonces aquí está descrito el procedimiento que les acabo de explicar. ¿Qué se obtuvo con eso? Pues se obtuvo esto, que están los tres dígitos de números aleatorios, aquí están seleccionados. Aquí me está diciendo, este 902 no lo puedo usar porque no tengo sino 900. Y este 436 que me aparece aquí, tampoco lo puedo utilizar porque ya lo utilicé. Ya lo utilicé. Y sigo hasta llegar a los 30, ¿no? A los 30. Entonces miremos qué más dice por aquí. Aquí ya se refinó la tabla, entonces dice, bueno, el primer seleccionado fue el número 744 que corresponde al señor Reyman, el cual obtuvo una calificación de 1025 en las pruebas de estado y quiere vivir en la universidad. El número 2 fue el 436 y así sucesivamente hasta llegar al 30, que corresponde al número aleatorio 685 para Kevin Kosayak, ¿ok? Con un promedio de 965 en sus calificaciones y no quiere vivir en la universidad. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Bueno, listo. Aquí ya está el computador. Esto ya lo hicimos nosotros. Y aquí finalmente ya eh, se muestran los 30, los números, perdón. No, aquí no, esto no. Bueno. Y entonces, con esos 30 valores, calculamos estadísticos. Estimadores puntuales para el promedio, para la desviación estándar y para la proporción. Entonces,
El promedio de esa muestra de 30 fue de 997. Recordemos que en la población nos había dado 990, perdón, 990. Entonces, estamos cometiendo un error de estimación de 7 puntos. En un puntaje de 1000, pues no estamos tan descachados en 7 puntos, ¿no? 7 puntos de, de costo, de error por trabajar con la muestra, ¿ok? No es un buen estimador, mejor dicho, el término es que es un buen estimador. La misma situación con la desviación estándar. La desviación estándar nos había dado 82, me parece, y aquí nos dio 75. También estamos con una diferencia, un error de 7 puntos. Y la proporción de estudiantes fueron 20 de 30. 20 de 30, lo que nos dio 0,68. Si lo comparamos con los 0,72 de la población, tenemos un error de estimación de 0,04, es decir, de un 4%. Estamos teniendo un error de un 4% en esos estimativos. Como ven, pues estamos bastante cerca al comportamiento de la población. Profe, perdón, una pregunta. Ahí para que en ese ejemplo, pues, que escogieron 30 muestras, eso es potestad de la persona que está haciendo la estadística. Ejemplo, puede decir, no, voy a escoger 30, 35, 40. Correcto, se puede. Eh, Más adelante les voy a explicar cómo se calcula ese tamaño de muestra. ¿Cuánto es lo ideal para cometer un error máximo dado un error? Entonces, para eso tenemos una fórmula que la vamos a ver más adelante, pero lo que tú dices es correcto. Yo puedo decir, a mí arbitrariamente, yo soy el dueño de este negocio, yo voy a tomar una muestra de 30. Entre la muestra, ¿qué pasa con el tamaño de la muestra? A medida que la muestra se hace más grande, el error se hace más pequeño. A medida que la muestra es muy pequeña, esto, eh, hay mayor probabilidad de cometer error. En estadística, muestras grandes se entienden que sean de 30 o más elementos. Más 30 o más elementos se consideran muestras grandes. ¿Ok? Pero sí, es potestad de la persona que está haciendo la investigación. Ya, si fuéramos a utilizar la fórmula, nos dirían, para cometer un error máximo del 5% o del 8% o del 10 o del 4, entonces ya depende. Esa información, gracias por la pregunta, porque tú me permites hablar ahorita de ese diseño metodológico. Normalmente, en las investigaciones, cuando se presentan resultados en la televisión, al final hay una ficha técnica, ¿cierto? Y ahí dicen, esto se aplicó a 1.200 personas con un error del 4%, del 3%, del 2%, y también describen otras cosas adicionales, personas residentes en los municipios con edades entre, en fin, ahí se da eso. Eso es obligación, entre otras cosas, la reglamentación, la ley dice que es obligatorio cuando se presentan resultados de cualquier investigación que se haya realizado, es obligación mostrar la ficha técnica, cómo se diseñó y cómo se hizo la encuesta. ¿Ok? ¿Listo? Sí, profe. Y otra preguntita, perdón, aquí lo que estamos viendo, ¿por qué en la desviación estándar lo divide sobre 29 y no sobre 30? Muy bien, porque la fórmula de la desviación estándar en muestras dice que es igual a esa sumatoria, ese cuadrado de las diferencias dividido entre n-1, raíz cuadrada de ella, la desviación estándar. En la Ah, población es sobre n y en la muestra es n-1, tamaño de la muestra -1. ¿Por qué? ya. Buscando maximizar el error, buscando que no nos quedemos con muestras pequeñas. Porque, por ejemplo, tú tienes una muestra de 5, le quitas uno, ya te queda 4. Entonces, ahí, si tú vas a dividir entre 4 y 5, vas a tener un error muy grande. Pero en cambio, por ejemplo, si tú divides 10 entre 5, vamos a colocar esto,
10 entre 5 me daría 2, pero 10 entre 4 ya me da 2,5, ya me da un número más grandote. Pero si fueran 100, entonces una muestra de 100, entonces ya daría 100 sobre 5, eh, que sería 5 menos 1 sobre 4 nos daría 25, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con ese menos uno? Maximizar el error. Ahora, 100 dividido entre 5 me da 20. 100 dividido entre 4 me da 25. Entonces ya hay una diferencia. El error se hace más pequeño a medida que el tamaño de la muestra crece. Ese es el objetivo de ese menos uno en el denominador, que los errores se hagan más grandes para que las personas pues tomen muestras de tamaño adecuado. ¿Listo? Sí, señor. Eso pues proviene, la respuesta exacta es que proviene de las fórmulas que se conocen para calcular los parámetros, para calcular los desviación estándar. El promedio no tiene problema, el promedio siempre es dividido por n. Entonces, promedio de muestra o promedio de población va a ser igual. Desviación estándar y varianza se dividen en n-1, entonces ahí van a ser un poco diferentes. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, gracias por preguntar, porque pues ya hace que esto sea como más atractivo, ¿no? No es solamente escuchar una sola voz. Listo. Aquí finalmente tenemos una diapositiva en la cual nos está mostrando eh, el proceso de inferencia estadística. Nos está diciendo distribución muestral de promedio de la muestra. Entonces dice, ¿conocemos el promedio de la población? No lo conocemos, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el promedio de la población? Entonces, procedimiento para hacerlo. Este es un diagrama de flujo, ¿no? Tomamos una muestra aleatoria simple de n elementos seleccionada de la población. Bueno, listo, ya la tomamos. Ahora, esa muestra nos arroja un valor para el promedio de la muestra. ¿Listo? Para el promedio de la muestra. Ese promedio de la muestra nosotros lo tomamos y lo usamos para hacer inferencia acerca del valor del promedio de la población. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, vamos a mirar aquí ahora unas características del promedio, de la distribución muestral del promedio, de la distribución muestral del promedio. Pero son las 8, me voy a levantar 5 minuticos para estirarme y darle un respiro a mi garganta un momentico. Entonces, en 5 minuticos reiniciamos, retomamos nuestra sesión.
Bueno, volví. 5 que se convirtieron en 15. Bueno, entonces, vamos a mirar la distribución muestral para el promedio. Para el promedio. Entonces, la distribución muestral del promedio es la probabilidad de que de todos los posibles valores de del promedio en las muestras, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos nosotros que suceda en una distribución muestral? Esperamos que el valor esperado del promedio de la muestra sea igual al promedio de la población. Eh, Espero que me entiendan y ahorita vamos a resolver un ejercicio o voy a resolverles un ejercicio para explicarles esto, para hacerles comprender esto. Entonces, esperamos que el promedio de la muestra sea igual al promedio de la población, que el promedio del muestreo sea igual al promedio de la población. Entonces, volvamos por aquí a nuestro Excel que tenemos por aquí abierto y vamos a colocar aquí unos valores. Voy a colocar aquí 5, 8, 10, 14, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Ok, listo. Vamos a calcularme. Supongamos que la población es esta que tenemos aquí. 2, 4, estos 6 datos. ¿Ok? Esa es la población. ¿Listo? Bueno, vamos a calcular el promedio de estos 6 datos. El promedio de la población. ¿Ok? Más promedio. ¿Ok? Promedio de esos 6 datos. ¿Listo? Listo. Ese es el promedio. Ahora, vamos a calcular, vamos a tomar muestras de tamaño 2. Vamos a tomar muestras de tamaño 2, ¿ok? Y vamos a calcular el promedio de esas muestras. Entonces, el promedio de 5 y 8, ¿cuál es? Entonces, más promedio de 5 y 8. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a calcular el promedio de 10 y 14, ¿ok? Vamos a calcular el promedio de 10 y 14. Promedio de 10 y 14. De 10 y 14. ¿Ok? ¿Listo? Y aquí vamos a calcular el promedio de 17 y 20. Bueno, entonces tenemos promedio de la población este. ¿Ok? Promedio de las muestras, estas tres muestras de dos elementos, los promedios fueron estos. Promedio del muestreo. Vamos a calcular el promedio de estas tres medias, ¿ok? Entonces, más promedio de estas tres muestras. Encontramos que el promedio del muestreo es igual al promedio de la población. El promedio del valor esperado es igual al promedio de la población. Entonces, ese es un aprendizaje que ustedes tienen que apropiar. ¿Listo? Tenemos que asumir que cuando calculamos un promedio de una muestra, asumimos que ese promedio es igual al promedio de la población. ¿Listo? Esa es esa diapositiva. Esa es esa diapositiva. Bueno, listo. Ahora,
distribución muestral estamos hablando de la distribución muestral del promedio. Ahora vamos a mirar la desviación estándar. La desviación estándar. Entonces, la desviación estándar de la media sencillamente se calcula o se nos puede presentar para dos situaciones, para poblaciones finitas y para poblaciones infinitas. Poblaciones finitas y poblaciones infinitas. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos que el promedio, la desviación estándar del muestreo, este X barra es del muestreo, es igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Ok? Eso para poblaciones infinitas. Cuando la población es finita, entonces esa misma se llama error estándar, es la desviación estándar del muestreo, se llama error estándar. Ya ahorita ampliamos eso. Si la población es finita, entonces, además de esta, tenemos que multiplicar esto por un factor de corrección de población finita, que es este que está aquí. ¿Cuál es? La raíz cuadrada del tamaño de la muestra menos el tamaño de la población dividida entre el tamaño de la población menos 1. Esto es obligatorio hacerlo siempre y cuando la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población sea mayor a 0,05. Si es menor, no necesito utilizarlo. No necesito utilizarlo porque se asume que la población es infinita. Si es menor, si es mayor la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, mayor a 0,05, debo utilizar el factor de corrección de población finita. ¿Cuál es el factor de corrección de población finita? Esta expresión, raíz cuadrada del tamaño de la muestra, del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, dividido entre el tamaño de la población menos 1. Aquí está también. Aquí dice eso. Este es el factor de corrección para la población finita. ¿Ok? Y aquí nos dicen, oiga, de aquí en adelante, la desviación estándar del muestreo se va a llamar error estándar. Error estándar. ¿Ok? Error estándar. Ese es otro concepto que tenemos que aprenderlo, que tenemos que apropiarlo, y es el segundo error que cometemos cuando hacemos inferencia. El primero fue el error de muestreo, y el segundo es el error estándar, que es el que les estoy mostrando, que es exactamente eh, la desviación estándar del muestreo. Se llama técnicamente error estándar. ¿Ok? Bueno, entonces, conceptos importantes. Ya les dije hace un ratico que en estadística las muestras mayores o iguales a 30 esto se consideran grandes, ¿cierto? Entonces aquí nos están diciendo, si nosotros usamos una muestra aleatoria simple grande, nos está diciendo que sea mayor o igual que 30, el teorema del límite central, entonces existe un teorema que se llama el teorema del límite central, nos dice que en esos casos no tengo ningún problema en utilizar, en asumir, más que en utilizar, en asumir que esa población, que esa muestra tiene un comportamiento normal y por lo tanto podemos trabajar las situaciones que se nos presenten con la tabla Z. ¿Ok? Siempre y cuando el tamaño de la muestra sea mayor o igual que 30,
Por el teorema del límite central, nosotros podemos asumir que esa muestra tiene un comportamiento normal. Entonces, esa es la primera situación. Si la muestra es de 30, no se preocupe, calcule la z como si fuera una distribución normal. ¿Ok? No, no tiene que hacer ningún ajuste, porque ya más adelante veremos que si no sigue una distribución normal, entonces va a tener que trabajar con otra distribución diferente a Z, que es la distribución T. Pero si la muestra es mayor que 30, sencillamente asumo que es una distribución normal y trabajo con Z. Ahora, si la muestra no es grande, si es menor de 30, la distribución de muestreo se considera normal solamente si conocemos, si nos dicen que la población de donde se sacó la muestra sigue una distribución normal. ¿Ok? Es decir, a mí me dicen que las calificaciones promedio de los estudiantes fue de 3.8 y que la desviación estándar fue de 0.56 y que esos valores siguen una distribución normal. Vamos a tomar una muestra de 10 elementos. No se preocupe, ya puede igualmente, por lo que le acaban de decir, que sigue una distribución normal, esa muestra de 10 elementos usted la puede trabajar como si fuera una distribución normal. Pero si no conoce usted, si usted no sabe ni puede asumir que la población tiene una distribución normal, ya miraremos que vamos a tener que trabajar con la tabla T-Student, que es otra tabla que vamos a mirar en las próximas tutorías. ¿Ok? Entonces, pero puedo asumir que es normal. Primero, si la muestra es grande, mayor de 30, listo. Mayor o igual que 30, listo, entonces puedo utilizar Z. Segundo, sé que la población de donde le sacó la muestra tiene una distribución normal porque me lo expresan abiertamente, entonces también si la muestra es pequeña, también puede ser utilizada la distribución normal para hacer los cálculos respectivos. Entonces, aquí ya nos están diciendo cuál es. Aquí tenemos valor esperado de la media de la muestreo es igual al valor de la población. Aquí regresamos al ejercicio de los 900 estudiantes de la muestra de 30. Entonces, el promedio del muestreo es igual al promedio de la población. Y la desviación estándar es igual a la desviación estándar de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces tenemos que el error estándar es de 14.6. 14.6 que es 80 dividido entre la raíz de 30. ¿Listo? Bueno. Entonces, nos dicen, bueno, entonces vamos a mirar ahora la siguiente situación. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 30 solicitudes nos arroje un valor estimado de la población del promedio de las calificaciones que esté dentro de más o menos 10 unidades del promedio actual? ¿Ok? Y entonces ahí nos hace la interpretación de la lectura. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que se obtenga un promedio entre 980 y 1000? Pero ¿quién? La muestra de 30, ¿no? La muestra de 30. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues sencillamente, resulta que queremos calcular la probabilidad de que una muestra de 30 elementos, sacada de la población de 900 elementos, nos arroje un promedio entre 980 y 1000. Entonces, la muestra es 30, es decir, es una muestra grande, ¿cierto? Entonces la podemos utilizar como distribución normal. Entonces,
Z igual a 10. ¿10 por qué? Recuerde, Z es igual a X sub I menos mu. En este caso, X barra menos mu sobre el error estándar. Entonces, de 980 a 990 hay 10. Hay 10. Hay 10. ¿De acuerdo? Ahora, acabamos de calcular el error estándar que nos dio 14,6. Entonces, 10 dividido entre 14,6 nos da 0,68. Esta área vale 0,60. Perdón, este valor BZ vale 68. Y el área para este valor es 0,2518. 0,2518. Tabla Z. Si no la tengo aquí, pero aquí sí está. Tabla de distribución normal. 0,68. 25,17. Entonces, esto vale, aquí dice que 18, le vimos en la tabla que es 17, por una décima vamos a pelear. Entonces, entre 980 y 990 hay 25,17 o 25,18. Y entre 990 y 1000 también hay 25,18. Por lo tanto, la probabilidad de que una muestra de 30 elementos nos arroje un promedio entre 980 y 1000 es de 0,5036. 0,5036 en la probabilidad de que una muestra de 30 elementos nos arroje un promedio entre 980 y 1000. 980 y 1000. ¿Sí? Bueno, para terminar por hoy vamos a mirar la distribución muestral de la proporción. La distribución muestral de la proporción es la probabilidad de distribución de todos los posibles valores de la proporción muestral. El valor esperado de la proporción muestral es igual a la proporción de la población, lo mismo que pasa con el promedio. ¿Ok? Lo mismo que pasa con el promedio. ¿Listo? Ahora, la proporción también tiene el error estándar, su error estándar o desviación estándar de la proporción. Y es para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas. Entonces, el error estándar para proporción con población infinita es la raíz cuadrada de P que multiplica a 1 menos P dividido entre el tamaño de la muestra. Y esto se llama error estándar de la proporción. Error estándar de la proporción. Se conserva la obligatoriedad de utilizar el factor de corrección de población finita cuando se cumpla el postulado de que la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población sea mayor a 0,05, utilizamos el factor de corrección de población finita. ¿Ok? Bueno, y ahora me dicen que nosotros aquí, cuando estaba mostrando con promedio, decía que si la muestra es grande, de 30, se puede trabajar con distribución normal. En las proporciones, nos dicen que podemos usar la distribución normal siempre y cuando n por p, n es tamaño de muestra por p, que es la proporción. La proporción de la muestra nos dio 0,72 y el tamaño de la muestra es de 30, sea mayor que 5. Entonces, 30 por 0,72 es igual a 21,6, que es mayor que 5, que es mayor que 5. Y ahora, n por 1 menos p. 1p nos vale 0,72, n menos p nos vale 0,28.
N sigue siendo 30, que es el tamaño de la muestra. Entonces, 30 por punto 28 es igual a 8.4, mayor o igual que 5. Entonces, ¿qué significa ese mayor o igual que 5? ¿Qué es? La regla, las normas de estadística dicen que en la proporción podemos utilizar la distribución normal siempre y cuando el producto de el tamaño de la muestra por la proporción y el tamaño de la muestra por 1 menos la proporción sean mayores o iguales que 5. En esos casos podemos asumir que la distribución tiene que la variable tiene una distribución normal, la muestra tiene una distribución normal y puede utilizar la z, ¿ok? Para trabajar con ellas. Y aquí pues hay un ejercicio que nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 30 solicitudes nos arroje un estimativo de la proporción poblacional de estudiantes que quieren vivir en la universidad que esté entre más o menos 0.05 de la actual proporción de la población? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que la proporción esté entre 67 y 77, entre 0.67 y 0.77? Y entonces aquí nos dice, primero, esto, ya dijimos que sigue una distribución normal, ¿no? Entonces, z es igual a 67 menos 72, que nos da 0.05. Entonces, el numerador es 0.05, dividido entre el error estándar que nos dio 0.082. ¿Ok? 0.082. Entonces, esto nos da una z de 0.61. Y el área para una z de 0.61 es 0.2257. 0.2257. Aquí nos dais que 0.2291. Z igual a 61. Aquí, pues yo no me voy a poner a pelear con el libro, pero ya vimos cuál es, ¿no? Asumamos que esto está bien en área de la explicación nomás, pero cuando trabajamos, pues vamos a encontrar el otro valor. Entonces, la probabilidad de que una muestra de 30 elementos nos arroje una proporción que entre el 67% y el 70, perdón, una proporción entre 0,67 y 0,77 quieran residencia universitaria es de 45,82. La suma de estos dos. La suma de estos dos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo para dejarles de una vez montada la grabación de hoy. Entonces, yo tengo clase ahorita a las 9, me imagino que ustedes también. Entonces, dejamos ahí por hoy. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, propuesta? No, profe, gracias. Yo creo que despejé todas mis dudas. Bueno, ok, listo. Gracias, muy amables. Gracias, profe. Buen día. Ok, Gracias, profe. bueno, Buena Sara, tarde. que esté muy bien, bueno, listo, bueno, Alcira, bueno, Juliet, Jersey, Marisol. Se fueron todos los hombres, ¿verdad? Nomás las mujeres. Bueno, finalizo para que empiece a descargarse la. Vamos a dejar de grabar, de tener la grabación.